matarás. Y en esta mañana vamos a profundizar para mirar con una predicación que se llama Tu hermano no es tu enemigo. Tu hermano no es tu enemigo. Es posible que nosotros siempre escuchemos algunos que dicen que las personas son esencialmente buenas y que aunque admitimos que no somos perfectos, minimizamos la maldad humana. El tema es que si las personas son esencialmente buenas, ¿por qué el pecado es tan general en todas las sociedades en el mundo? Algunos dicen que es por la influencia negativa de la sociedad en nosotros, que el problema es del medio ambiente, del círculo de nuestra sociedad en la que vivimos y no en nuestra naturaleza. Entonces, si las personas nacen buenas, debería haber un alto porcentaje de esa sociedad que permanezcan buenas y sin pecado. Pero todos sabemos que no es así. La palabra nos enseña que nuestros padres originales pecaron. Adán y Eva cayeron en pecado y después todo ser humano ha nacido con una naturaleza corrupta y pecaminosa. Hay una declaración que también ustedes han escuchado que dicen: no somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. El salmista nos lo hacía ver de la siguiente manera: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Decía el salmista en Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. La lectura que vamos a tener en esta mañana nos permitirá ver esa realidad de la pecaminosidad de nuestro corazón, que además está agravada con esa ferviente hostilidad que el ser humano tiene hacia Dios. Desde siempre, desde el principio ha habido esa animosidad, esa hostilidad hacia el Señor. Y quiero invitarles, queridos hermanos, que vamos a Génesis capítulo 4 y vamos a leer allí del versículo 1 al versículo 16. Dice la palabra del Señor. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de las superficies de la tierra y de tu presencia me esconderé.
y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Esta es la palabra del Señor. Padre amado, en esta mañana te damos honra y gloria a ti por tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Te ruego, por favor, que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana han venido a este lugar. Te suplico que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones. Te suplico también que tengas misericordia de mí y que hables lo que tú tengas que hablar. Y evites que de mis labios salgan palabras que no es lo que tú quieres para tu iglesia. Por favor, te lo ruego. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tu hermano no es tu enemigo. Y en primer lugar, tu hermano no es tu enemigo porque se deriva del tipo de relación y adoración que tengas con Dios. Entonces vamos a ver en primer lugar la relación y la adoración de los versículos 1 al versículo 5, parte A. Lo primero que observamos en el texto es que Adán se unió a su mujer. En otras versiones dice la palabra conoció. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque esta unión implica algo más que la unión sexual de un hombre y una mujer. Significa un conocimiento vivencial, personal y relacional, que además da como fruto hijos. Se unió a Eva, se refiere a una relación sexual que va más allá de un encuentro físico. Es un conocimiento que afecta la mente, la emoción y el espíritu de la persona con la que te unes. Una unión que en su momento fue perfecta, sin orgullos, sin vanidades, como la que tenían con Dios en el huerto. Vivían en una plenitud sin pecado. Pero su desobediencia hizo que esa relación perfecta con Dios se quebrara. Y al quebrarse con Dios, también se quebró con su pareja. Entonces, ahora pariría a sus hijos con dolor y el hombre trabajaría con sudor el fruto de sus esfuerzos de la tierra. Y surgirían en su corazón las concebidas pecaminosidades que la naturaleza humana produce por causa del pecado. Pero no solo se quebró la relación con Dios y con el otro, sino que se quebró la manera como Dios quería ser adorado. Se quebró la manera como Dios quería que todos los que lo crearon le adoraran. Y esto repercute en la vida de sus hijos. Hablo de los hijos de Adán y Eva. De una manera diferente, ambos fueron tocados por el tipo de adoración. La historia que acabamos de leer no es un cuento acerca de Caín y Abel. Es un comentario acerca del hombre frente a su hermano. De cómo manejamos nuestra relación. Y esa relación surge de su manera de relacionarse con Dios para poder relacionarse con su hermano. Los hijos de esta pareja fueron expulsados del Edén, nacieron, subsistieron en un contexto que nada se parecía al jardín. Tuvieron que trabajar con sudor y lágrimas para subsistir. Al presentar esa realidad
El relato no nos está diciendo que Dios hace una distinción del valor de las ofrendas. Ambas ofrendas, tanto la que ofreció Caín como la que ofreció Abel, rindían homenaje y tributo a un superior. Sin embargo, el texto nos dice que Dios miró y no miró. Y en lo que acabamos de leer, observamos que dice que miró la ofrenda de Abel y no miró la ofrenda de Caín. Y ese es un hecho que tenemos que tener bien presente en nuestra vida. Queridos hermanos, el hecho de mirar o no mirar indica algo que Dios quería expresar. El autor de Génesis quiere proclamar la libertad de Dios, que como ser soberano tiene la libertad de elegir el tipo de relación y adoración que Dios quiere y que desea con su creado. ¿Saben? Es Dios el que nos dice, el que nos muestra, el que nos enseña cómo debemos adorarle y qué tipo de relación debemos tener con Él. Dios no será jamás manipulado por ofrendas, ni por ritos, ni por plegarias. No debemos pensar que nosotros podemos hacer cualquier cosa para adorar y relacionarnos con Dios. No. Él es el Dios que nos eligió y desea que todo lo que somos sea para Él. No admite que nuestra vida no sea el reflejo de su santidad. La sociedad de hoy en día quiere tener una relación con Dios y adorar a Dios como le parezca, cada quien como le parezca, con lo poquito que pueda dar, con el poquito tiempo que pueda expresar. Y ese, como vamos a mirar ahora, es el tema de Caín. Dios no se conforma con cualquier cosa. Él quiere todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todas las áreas de nuestra vida para adorarle. No es con una asistencia a la iglesia al mes. No es con una oración a la carrera todos los días en la mañana. No es con los diezmos ni con las ofrendas, aunque debemos traerlos. No es con religiosidad. No es con fingir una vida espiritual. No. Él quiere, hermanos, todo de ti, todo de mí, todo de nosotros. Él quiere ocupar el primer lugar. Siempre. Así que lo que Él miró de ambos hermanos es la intencionalidad, la motivación de su corazón, la profundidad del ofrecimiento que estaban haciendo a Dios. La fe con la que hicieron el ofrecimiento. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice, para confirmar eso que estamos hablando. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Está hablando esta mañana. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Y cuál es tu forma de adorar? La adoración no trata de venir esta mañana y levantar nuestras manos. Claro que sí. ¿Y mañana? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? Caín trajo lo que le pareció bien para ofrecerle a Dios. Abel trajo lo mejor, tu corazón, tu fe. Por eso, mi hermano no es mi enemigo, en tanto que mi relación con Dios y mi adoración a Dios
es como Dios quiere, no como a mí me parece. En segundo lugar, mi hermano no es mi enemigo porque Dios me advierte y me da alternativas para tratar con mi hermano. En Éxodo capítulo 33, verso 19, el autor nos declara, y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. La libertad soberana de Dios de elegirnos. Y en esta gracia de Dios, de tener misericordia de quien tiene misericordia y tener compasión de quien tiene compasión, elige al menor, elige al débil. Y esto es lo que Caín no alcanzó a comprender. Y por eso reaccionó con violencia. No admitió la libertad soberana de Dios y trató de hacer justicia a su modo. Desde su humanidad resentida, buscó cambiar la decisión de Dios. No encontró la manera de asimilar lo que había recibido. Su reacción natural, cargada de humanidad, hacía el semblante demudado. El semblante de enojo, el semblante de rechazo implica que la comunicación con Dios se había cortado. Sin embargo, amada iglesia, Dios que comprende la naturaleza pecaminosa del hombre le propone un diálogo. Porque Él entiende que somos pecadores. Porque Él entiende el tipo de naturaleza nuestra y le propone una salida, conociendo las intenciones malignas de su corazón. La ira de Caín tenía sin duda su raíz en el orgullo. No podía soportar que su hermano fuera aceptado ante Dios y él no. La epidemia del pecado rápidamente empeoró en su corazón. Caín ahora cometió los pecados del orgullo espiritual y de la hipocresía con la que se presentó delante de Dios para adorarlo con su fe. Pero Dios trató en términos de confrontación amorosa, con amor. En lugar de un juicio condenatorio, Dios dejó en claro que Caín, escuchen esto por favor, Dios cuando dialoga con Caín le hace ver que él sería aceptado si hacía bien las cosas. ¿Quieren leer el verso por favor? El Señor le dice en el verso 5, 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Miren lo que le dice el verso 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, miren, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Una advertencia y una alternativa. Dios nos advierte la realidad de nuestros corazones pecaminosos, pero nos da las alternativas de salida. Dios trató con amor. Por supuesto que Dios sabía las respuestas a las preguntas que le hizo, pero quería que Caín las supiera y resistiera la atracción interior hacia la violencia y hacia la ira, que es algo que nosotros tenemos. ¿No hacemos eso nosotros también? No siempre estamos propensos a reaccionar a la ira contra cualquier situación que se nos presenta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Reaccionar con ira, reaccionar con violencia. ¿Podrías pensar de pronto cuántas veces Dios se detuvo de golpear a alguien? Dios advirtió a Caín sobre el poder destructivo del pecado. El pecado siempre está ahí presente también.
Gracias a Dios nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, que nos confronta, que nos anima. Caín podía resistir el pecado y encontrar bendición, o podía ceder al pecado y ser devorado. Caín podría superarlo si aceptaba la decisión de Dios frente a lo que él consideraba que era una injusticia. La opción que Dios le da es acatar la voluntad de Dios, someterse a su elección. Eso es para nosotros también, acatar la voluntad de Dios. Si Dios nos pide amar a nuestros enemigos, eso es acatar la voluntad de Dios. Pero si nos pide amar a nuestros enemigos, ¿cómo podemos considerar que nuestro hermano sea un enemigo? Hay algo mal en nuestra relación. Hay algo que falta en nuestra relación. ¿Cómo reaccionamos nosotros hoy ante alguna situación parecida? ¿Cómo reaccionamos ante la bendición y el surgimiento de otros? Algunos saben la historia de mi esposa y cuando regresamos de 3 meses del hospital, saben, yo lo he contado aquí públicamente, yo busqué a este hombre que había accidentado a mi esposa. Adivinen para qué lo busqué. No para saludarlo. Pero gracias a Dios no lo encontré. Así que hermanos, no podemos quedarnos en analizar la reacción de Caín. Esto es para nosotros ahora. ¿Aceptamos la voluntad soberana de Dios sobre los demás? Porque eso es lo que hace nacer nuestro orgullo y nuestra vanidad sobre los demás. Nuestro hermano no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es lo que está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Orgullo, vanidad. Caín consideró en su conocimiento limitado que algo no estaba bien y por lo tanto determinó su destino de otro modo. Le pareció que Dios estaba haciendo las cosas mal. Le pareció que Dios estaba haciendo mal al aceptar a Abel. Dios lo invitó a que renunciara a su autonomía y aceptara sus condiciones. Pero eso es lo mismo hoy, hermano. Es lo mismo hoy. Dejar que Jesús crezca y que nosotros menguemos. Caín necesitaba ver que aunque su rostro estaba demudado, aunque estaba enojado, cortando la comunicación, Dios estaba presente para indicarle el camino de vida. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida a pesar de que Dios ha estado presente diciéndote que por ahí no es? Tomaste tu decisión. Elegiste tu opción, no la opción de Dios. Dios está aquí para decirnos lo mismo. Podemos estar luchando con odios, con vergüenza, deseos de venganza, con lujuria, con fornicación, con envidia, con orgullo, con vanidades o mentiras. Pero Dios está aquí para mostrarnos el camino, para que elijamos su voluntad, para que elijamos su elección. La alternativa es que evitamos que el pecado gobierne sobre nosotros al permitir que Dios nos domine primero. Sin Dios como nuestro amo, seremos esclavos del pecado.
Si Dios no controla nuestra casa, nuestro corazón, no hay posibilidades de tomar las decisiones de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Mire, Dios está presente, dice: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y yo creo que podríamos preguntarnos si Pablo estaba haciendo un comentario sobre Génesis 4. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Todos estamos predispuestos, todos estamos en riesgo de caer en tentación, de obrar de maneras diferentes a como Dios quiere. En tercer lugar, tu hermano no es tu enemigo cuando consideras la responsabilidad y las consecuencias. Versículos 8 al 16. La incomunicación, la separación y la limitación que representaba el rostro demudado de Caín da como respuesta no aceptar la propuesta divina de despojarse de su resentimiento y finalmente toma la decisión de asesinar a su hermano. Ustedes ven que él no contesta nada después de que Dios le habla. Simplemente se lleva a su hermano, lo mata. Esa fue su decisión. Inmediatamente Dios aparece. Él nunca abandona. A pesar de lo que hacemos, Dios aparece a interrogar como ocurrió con Adán en el huerto. ¿Recuerdan? Cuando le preguntó: Adán, ¿dónde estás? La intención de Dios, hermanos, la intención de Dios antes, ahora y siempre es provocar una confesión mediante las preguntas, mediante la palabra. Dios buscaba que fuera honesto, que admitiera su culpa y entonces así alcanzar el perdón. Su respuesta no solo fue peor que la de Adán, sino que carecía de toda verdad y totalmente arrogante e impertinente ante el Creador. Dios sabía la pregunta: ¿dónde está tu hermano? No sé, dijo él. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Somos guardianes de nuestros hermanos. Nuestro hermano no es nuestro enemigo. Pero cuando Dios le pregunta, quería darle la oportunidad de confesar su pecado y empezar a hacer el bien después de haber hecho el mal. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí porque aceptamos hacer el bien ahora, pero hicimos mal alguna vez? ¿Alguien podría levantar la mano conmigo? Muchas gracias. No estoy solo. Evidentemente nosotros aceptamos, escuchamos la voz de Dios en su grande misericordia y cambiamos el camino que llevábamos. Eso era lo que quería Dios de Caín. Ahora, les pregunto, ¿qué preguntas te está haciendo Dios en esta mañana? Es una locura pensar que Dios no sabía dónde estaba Abel o que realmente podía ocultarle su pecado. Y es igual para nosotros. ¿Dónde está tu Abel? ¿Dónde lo dejaste? Soy el guardián de mi hermano.
La respuesta es muy famosa y la han usado aún para reírse. Pero como decía ahora, la esencia de la cuestión es que se suponía que sí, que él era el guardián de su hermano. Y la revelación bíblica, la palabra de Dios, exige que nosotros tengamos una preocupación por el bienestar de la otra persona, del que está a su lado. El famoso predicador Spurgeon, haciendo alusión a este tema de Caín, dice: la fría insolencia de Caín es una indicación del estado del corazón que lo llevó a asesinar a su hermano. Y también fue parte del resultado de haber cometido este terrible crimen. No habría procedido al acto cruel del derramamiento de sangre si primero no hubiera abandonado el temor de Dios y no hubiera estado dispuesto a desafiar a su hacedor. Eso nos dice Spurgeon. Y es cierto. Primero que hacemos abandonar el temor a Dios y estar dispuesto a desafiar lo que su palabra nos dice. Judas capítulo 11 nos advierte, verso 11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos, a la persecución de los verdaderamente piadosos y a una ira asesina. No hay mayor maldición sobre la tierra que una religión vacía, que una vida cristiana seca, que una vida cristiana de momentos, de instantes, no una vida de corazón. Aquellos que tienen apariencia de piedad pero niegan el poder de Dios, dice 2 Timoteo 3, verso 5. Hoy en día, muchos en el mundo temen al humanismo secular y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o al ateísmo, a las ideologías. Pero ¿saben? Lo que más daño le hace al ser humano es la religión muerta. La religión vacía. La comunión seca delante de Dios. Amados hermanos, Caín con toda su retórica no pudo escapar a la voz acusadora de su víctima. Derramar sangre de un animal era ofrecer su vida como sustituto de la vida humana. Eso lo encuentran ustedes en Levítico 17:11. ¿Cómo supo Abel que después iban a haber sacrificios? ¿Cómo lo supo? Para que lo ofreciera. Tenía una relación de intimidad con Dios. Tenía un corazón para Dios. Pero derramar la sangre humana injustamente era contaminar la tierra y acrecentar la ruptura entre el ser humano y la tierra y entre el ser humano y Dios. La tierra, hermanos, no puede tragar la vida que Dios tanto aprecia. Y nosotros, como colombianos, deberíamos pensar ¿cuánto clamará la sangre de todos los asesinados en nuestro país? ¿Cuánto? Esa idea de la sangre que clama Dios desde la tierra, la podemos ver más adelante en Números, para que los que están escribiendo, Números capítulo 35, versos 29 al 34. Que describe el derramamiento de sangre. La maldición sobre Caín se derivó de la maldición a Adán, pero fue amplificada
porque ya ni siquiera él podía trabajar la tierra porque la tierra no le iba a dar frutos, él era agricultor. Sí, Adán fue expulsado del Edén, pero Caín no encontraría lugar de descanso en toda la tierra, dice el texto. Vagando y errante serás en la tierra. Hermanos, he ahí las consecuencias de nuestras decisiones. No matarás, no asesinarás, cualquiera que sea el caso, pues asesinamos aún con nuestras palabras. Eso dijo Jesús. Hermanos, a manera de aplicación, conclusión. Caín y Abel no es solo una historia de envidia, de odio y de asesinato. Es la historia de la humanidad, es la historia de nuestras relaciones. Es la historia de la tentación a hacer el mal, pero también de la provisión misericordiosa de Dios en medio de la tentación. Si tuviéramos claro eso, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? ¿Cuántos disgustos? ¿Cuántos enojos? Es la historia que nos dice, la historia de Caín y Abel, que sin importar cuánto nos sintamos la víctima, somos responsables de nuestras elecciones. No le podemos echar la culpa a Dios. No somos bestias impulsadas por el instinto, pero siendo la imagen de Dios en el mundo, tenemos elección y culpabilidad en lo que elegimos. Pero además, gracias a la bondad, a la misericordia eterna de Dios, se alteró el camino de Caín. Miren, el verso 13 dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante y en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y entonces el Señor le dice, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallare no lo matará. No me pregunten cuál es la señal porque no sé. Pero quiero decir es que Dios obró en misericordia aún después de haberlo desobedecido. Clamó al Señor cómo se sentía y Dios estuvo ahí para bendecirlo. Así es sobre nosotros. Siempre habrá un espacio para su gracia sobre nuestras vidas. Siempre. Génesis 4. A pesar de que la sangre de Abel clamó por venganza desde la tierra, Dios sigue mostrando su misericordia, como acabamos de mirar. Hermanos, la sangre de Abel habló y habló de juicio. La sangre de Jesús también habla, pero de cosas mejores, de gracia y de pecado que ha sido juzgado. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 24, enseñando que la sangre de Jesús cubre nuestros pecados, dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había mejor que la sangre de Abel. Eso es hermoso para nosotros. Si Dios está dispuesto a mostrar misericordia a Caín cuando la sangre de Abel clamó venganza, ¿cuánto más debe estar dispuesto a mostrarnos misericordia cuando la sangre de Jesús clama perdón? Hermanos, ¿cuánto más debe estar dispuesto a mostrarnos misericordia cuando la sangre de Jesús derramada en la cruz clama por perdón para nosotros? Ahí en la cruz Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, al igual que Caín, también hemos golpeado a nuestro hermano alguna vez.
Seguramente lo hemos hecho. Sin embargo, Cristo viene precisamente para eso, para ser quebrantado por nosotros y nuestra salvación. Isaías capítulo 53, verso 4 al 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. La razón por la que estamos aquí en esta mañana, mis queridos hermanos, el castigo de esta paz que tenemos hoy, se dio en la cruz. Por la sangre de la cruz, por la sangre de Jesús. Él es la verdadera simiente de la mujer que ha aplastado la cabeza de la serpiente. Y ahora todos los pecadores estamos invitados a acudir a Él con gran gozo. Si la sangre de Abel, repito, si la sangre de Abel clamó por venganza, la sangre de Jesús derramada en la cruz clama aún hoy, clama por perdón. Quiero terminar con esta frase de Paul Tripp que dice: si eres un hijo de Dios, cuando pecas, puedes correr hacia Él en lugar de alejarte de Él, ya que todos tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Esta es la palabra del Señor para hoy. Levantémonos, oremos y alabemos al Señor y demos gracias. Padre santo y amado eres tú. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Oh, Señor, gracias por la preciosa sangre de tu Hijo que derramada en la cruz hoy nos acerca a ti, nos perdona nuestros pecados, nos enseña que nuestro hermano no es nuestro enemigo, que el enemigo está en nuestro corazón. Por eso, Señor amado, mira, escudriña nuestro corazón y saca todo aquello que no te da gloria, todo aquello que no te honra, todo aquello que maltrata al hermano. Por favor, Padre, en esta mañana, a ti sea todo el honor y toda la gloria. Te adoramos y te bendecimos y levantamos nuestras manos en esta mañana a ti, sabiendo que tú, Señor, has venido a nuestro corazón y nos has mostrado el camino que debemos seguir. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.